Hola, qué bueno vernos otra vez. Hoy vengo con un pequeño videito explicativo de cómo preparar nuestra clase, ya sea la clase de la escuela dominical o la escuelita de barrio. Vamos a utilizar dos métodos básicos que nos van a ayudar a desarrollar la liturgia de la clase. Uno es Vida, Biblia, Vida, en el cual ustedes a sus alumnos le van a presentar una situación cotidiana de la vida, le van a hacer una pregunta para que ellos respondan y se sientan ya que están dentro de la clase participando. Cuando ellos terminen de responder, terminen su parte de la participación, de ese vínculo que va a crear con el alumno, pues ahí le introduce la historia bíblica que les va a dar a conocer sobre esa situación de la vida que ustedes le presentaron. Y al final, pues entonces le ponen otra situación de la vida donde ellos vean en práctica la aplicación de esta historia bíblica que le mostraron. Y el otro método se llama IPEAR, con el cual van a desarrollar paso por paso toda la liturgia de la clase, hasta las actividades, las manualidades, la repetición del versículo, todo. IPEAR son unas siglas que quieren decir esto: introducción, presentación, explicación, aplicación y repetición. Recuerden que los niñitos deben llevarse al menos un versículo para la casa para aprendérselos de memoria. Y si son ya adolescentes, pues pueden llevarse hasta dos. Los dos versículos más importantes que ustedes encuentren en esa historia que le van a presentar. Lo más importante también es que el profesor debe conocer a sus alumnos. Si un día están todos, como se dice, todos son de la casa, todos son cristianos, pues ahí vas a usar un lenguaje. Pero si tienen algún invitado, algún inconverso, tu clase tiene que ser evangelística. Ahí tienes que cambiar tu lenguaje, tienes que darle a conocer a Jesucristo, tienes que introducirle lo que es el pecado, que nos separa de Dios, tienes que ir cambiando tu lenguaje, irle presentando y familiarizándose para que el niño vaya consumiendo toda esa palabra, todo ese evangelio, y no te falte la próxima clase, sino crearle las expectativas y las ganas de volver y volver y volver. Yo escogí la historia de Zaqueo, que se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Es una historia que me pareció muy amena, tiene bastante contenido para desarrollar y un contenido así como que poco fácil para los niños, para familiarizarlo con, con él, ya que Zaqueo era una persona bajita, entonces los niños que tenemos en el aula son pequeños. Y también está la parte de que se ve muy claro del pecado cuando se menciona que Zaqueo era publicano y se le puede explicar lo de los impuestos, le explicas al alumno lo que quiere decir publicano, el jefe de los publicanos, que Zaqueo era el jefe de los publicanos y era rico. Entonces la parte de la vida, le haces una pregunta introductoria. ¿Alguna vez se han sentido incómodos por su tamaño? ¿Se les ha impedido ver algo por su estatura? Y ahí vas introduciendo al niño en lo que se va a hablar en la clase. Es decir, que se pasa dificultades, pero bueno, uno le va a ofrecer después la solución a esa dificultad, que no tiene nada de malo en ser bajito. En cuanto a la parte de los impuestos, se le explica que cobrar impuestos no es malo. Cobrar impuestos es una cosa muy común en muchos países del mundo. Lo malo es lo que hacía Zaqueo, que en vez de cobrar 20 pesos de impuesto a las personas, cobraba 40, o sea, Zaqueo robaba. Y ahí entonces le vas a introducir lo que es hacer lo malo y lo que es pecado,
Después si tienes niños en converso, entonces le vas a explicar que eso es malo, que hacer lo malo, es pecado y eso no le agrada a Dios, porque Dios es santo. Y le dices, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Ahí le explicas que el pecado es malo y nos separa de Dios porque Dios es santo. Entonces, la solución sería al pecado, porque o sea, tú le presentas lo que es el pecado y después le presentas lo que es la salvación. Le vas a presentar a Jesucristo, al niño en converso, y bueno, los que son conversos, pues ya que conozcan un poco más a Jesucristo. Y ahí le vas a hablar de Juan 3:16. Le dices, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero estos no son los versículos que ellos se van a llevar para la casa. Los versículos que se van a llevar para la casa y los que vas a desarrollar en la clase tienen que estar en el pasaje. A mí me gustaron mucho dos de los versículos. Me gustó mucho para desarrollar en las manualidades, las clases llevan manualidades. Me gustó mucho el 19:5b, cuando Jesús le dice, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, este que tengo aquí atrás. Eso te puede ayudar con las frases de enlace. Tienes que conseguir unas frases de enlace. Eso es creatividad de cada profesor cuando estés desarrollando tu clase para introducir esos temas. Por ejemplo, el de Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Puedes hablarle de la parte de Jesucristo que él ya nos conocía. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Por eso cuando llegó ahí, ya él sabía, él ya conocía a Zaqueo, por eso lo llama por su nombre. Dice, Zaqueo, desciende. Y pues el del 19:10, ahí que es él, Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. O sea, él vino a rescatar a Zaqueo del pecado que él estaba cometiendo. O sea, que él nos vino por todos nosotros, a salvarnos a todos nosotros. Entonces puedes desarrollar tu clase, puedes apoyarte en varias cosas. Yo me apoyé en unas láminas. Aquí están estas láminas para apoyarte en lo que vas leyendo el pasaje. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, pues lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como pueden ver, las imágenes apoyan completamente el desarrollo del pasaje de la historia que se escoge. Aquí se ve ya a partir del 10 la renovación, ¿ves? El cambio. El antiguo Zaqueo, cuando no tenía a Jesucristo, y el Zaqueo nuevo con Jesús, que es alegre, que va a hacer lo bueno, va a rectificar el pecado. Tienen que enseñarle a sus alumnos que tienen que rectificar el pecado, pues te cambia. Y aquí se ve Zaqueo
cómo empieza a caminar con Dios alegre. Entonces, tenemos la manualidad de la repetición del versículo. Recuerden que estamos en IPEAR. Vamos ahora a la repetición porque ya hablamos de la aplicación. La repetición, ven, yo lo hice así de esta manera. Pueden dividir el aula en 2 grupos, en 2 equipos, y pues a ver quién lo repite lento, después pueden ponerlo a repetir rápido, hacer competencias a ver quién lo dice de memoria. Tengo entonces esta otra manualidad para el versículo de Zaqueo, date prisa y desciende porque es necesario que pose hoyo en tu casa. Aquí este lo pueden hacer a modo de interacción, de juego. Lo pueden hacer de 2 en 2. La maestra o el maestro debe tenerle adelantado a Zaqueo al niño para que no se demore tanto la clase. Además es muy difícil, los niños pequeñitos todos no saben dibujar. Y si pueden, ven, la manito, el árbol es una mano, le dan las acuarelas, uno que pinte la mano, el otro esto, aparte del árbol lo hice con una esponjita, moteándola en la acuarela, se engancha, Zaqueo a un hilo de pita, no se ve transparente, se le abre un huequito de la cartulina y bueno, ahí ven, lo hace interactivamente, él baja, desciende, Zaqueo se trabó. ¿Ven? Lo suben y descienden. Con esa manualidad de Zaqueo bajando del árbol, pueden hacer como una especie de dinámica. Pueden escoger a 2 niños y uno que sea el que maniobre a Zaqueo bajando del árbol y el otro que haga de Jesucristo, repitiendo el versículo de Zaqueo desciende, apúrate y desciende, que es necesario que poseo yo en tu casa. Y así lo van haciendo de 2 en 2 y es más o menos, ya le digo, es como crea el maestro. Todo depende de la creatividad que tenga el maestro. Igual en internet hay muchas otras manualidades que pueden hacer. Entonces, espero que les haya gustado mucho la clase, este pequeño taller. También espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios por si les ha quedado alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer y yo con mucho gusto se los responderé. Y ahora, para terminar, los voy a dejar con una alumna mía que a ella le gustó mucho la manualidad de Zaqueo. Entonces ella quiso hacer una pequeña demostración para ustedes para que vean cómo queda. Ya puedo. Sí, ya puedes. Hola, mi nombre es Anita y yo les voy a enseñar la parte de la clase que a mí me gustó, que fue cuando Zaqueo se subió en el árbol y Jesucristo le dijo que tenía que bajar rápido porque era necesario que posara en su casa. Entonces, mira, qué lindo. Mi maestra me ayudó a hacer a Zaqueo porque yo soy chiquitica y yo no sé dibujar, pero miren, el arbolito lo hice con mi mano y esto lo hice con una esponjita que la maestra me trajo de mi casa. Entonces viene Jesucristo y le dice a Zaqueo, Zaqueo, apúrate y desciende porque es necesario que poseo yo en tu casa. Y Zaqueo